Damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Agradecido al Señor porque podemos salir al aire, también en conexión con la radio de la Predicadora. Les saludamos a los hermanos de la radio de la Predicadora. Señor bendiga sus vidas, hermanos. Como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, de mi hogar. Y bueno, damos gracias al Señor por su palabra, gracias por la vida de nuestro amado pastor Ramón Encina, que recién estuvo haciendo la primera hora del programa. Gracias damos al Señor por las reuniones que hemos tenido virtuales este fin de semana, en donde el Señor nos habló a través de su palabra y nos hemos sido confortados, hemos sido alentados. Y bueno, hermanos, vamos a hacer una oración en esta hora y vamos a comenzar con esta hora del programa. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias por tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Señor, porque por medio de Él, Señor, hemos sido justificados, Señor, hemos sido santificados, Señor, hemos sido regenerados. Gracias, Señor, porque por medio de su muerte, Señor, nosotros hemos sido limpiados de todo pecado, Señor. Amén. Y por su resurrección, Señor, vino la justificación de vida para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de tu amado Hijo Jesucristo tenemos entrada, Señor, a la gracia, Señor, en la cual estamos firmes y podemos gloriarnos, Señor. Gracias, Jesús. Bendice, Señor, a todos los hermanos que nos están escuchando, Señor, aún a los que nos van a escuchar luego a través de YouTube, Señor. Que tú le estés alcanzando gracia por medio de tu palabra y también que nos estés dirigiendo a nosotros en esta palabra. Amén, Por medio de tu Señor. Espíritu Santo, Señor. Porque como dice tu palabra, que hemos de hablar lo que conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos Amén. indecibles, Gracias, dice Jesús. tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a ir ahí al libro de Filipenses, la palabra que nos estaba compartiendo el pastor este fin de semana. Es maravillosa la palabra del Señor, ¿no? Pero viene al lugar con lo que nosotros veníamos hablando el día viernes, cuando hablábamos de la necesidad de la oración. Sí, Señor. Hablábamos de la necesidad de la oración, y hay una necesidad tan grande en este último tiempo de la vida de oración que usted no se imagina. No se imagina lo que nosotros podemos lograr viviendo una vida de oración, no una vida de oración religiosa, ¿vio? Donde nosotros, bueno, vamos a orar porque el pastor dice, vamos a orar porque la Biblia dice, vamos a orar porque, bueno, nos quedó un cierto tiempo, entonces vamos a aprovecharlo para orar, ¿vio? Sino que al contrario, tenemos que poner la oración en el primer lugar, ¿vio? En el primer lugar. ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo y con el Padre. ¿Vio? Como el apóstol Pablo decía, doblo mis rodillas, dice, ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia. ¿Vio? Y él hacía ver la necesidad de la vida de oración. ¿Vio? Y aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, así está firmes en el Señor, amados. ¿Vio? Eran su gozo y su corona los filipenses. Era el resultado de su trabajo. Él podía gloriarse de ello por el resultado que había visto en la vida práctica de ellos a través de la enseñanza, de la doctrina que el Señor le dio para la iglesia. Por eso eran su gozo y su corona. Por eso después él, cuando termina en el libro de Timoteo, fíjese lo que dice. En el libro de Timoteo, en el capítulo 4, en el capítulo 4, versículo 7 de segunda de Timoteo. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. Todos los que aman su venida. ¿Y cuál es la corona del apóstol Pablo? La corona del apóstol Pablo era el trabajo que él había podido hacer en la vida de los hermanos. Cómo él había podido plasmar la palabra en la vida de los hermanos y cómo los hermanos tomaron esa palabra y la llevaron a la vida práctica. Por eso él acá en el 4.1 de Filipenses exclama diciendo, así que hermanos míos, amados, dice, y deseados, gozo y corona mía. Ahí estaba su gozo, ahí estaba su contentamiento. Vio como Juan dice,
en las cartas, en sus cartas dice, él dice, y en esto me gozo, dice, en que mis hijos andan en la verdad. Ahí estaba su gozo. Y ahí está el gozo de todo siervo de Dios, que la palabra que él transmite es una realidad en las vidas de los hermanos. ¿Vio? Y que los hermanos manifiestan ese amor los unos para con los otros. Entonces dice acá la palabra, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, está firme. Y esto es algo que el pastor siempre nos habla, ¿no? Lo importante no es alcanzar algo, sino lo que es importante es mantenerse ahí, estar firme en lo que hemos alcanzado, ¿no? Estar firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libre, estar firme frente a las acechanzas del diablo, estar firme en nuestros pensamientos, ¿vio? En cuanto a lo que la palabra de Dios produce, ¿no? ¿Vio? Estar firme en cuanto a nuestra convicción que la palabra de Dios produce en nosotros. Entonces mantenemos esa firmeza hasta el final, hasta el final. Y eso es maravilloso, hermano. Dice, está firme en el Señor, amado, dice. Y entonces aquí la palabra también dice, ruego a Evodia, dice, y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Vio? Y aquí había una situación entre ellas. ¿Vio? Por eso el apóstol Pablo le dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. ¿Vio? En la antigua versión dice, a Evodia ruego y a Sintique exhorto, dice, que sean de un mismo sentir. ¿Vio? Que sean de un mismo sentir, que tengan una misma dirección, que tengan un mismo fin. ¿Vio? Y entonces nosotros veíamos que una de... Evodia habla de la vida de servicio, mientras que Sintique habla de la vida de oración, pero no de cualquier oración, ¿vio? No de una vida en cualquier sentido de la oración, sino que una vida de humillación, ¿vio? De buscar el rostro del Señor, de poder ir hacia adelante en cuanto a la comunión con el Señor, porque usted puede tener una vida, usted y yo podemos tener una vida de abundante servicio, pero si esa vida de abundante servicio no es acompañado por medio de una vida de oración, no sirve para nada, hermano. No sirve para nada esa vida de abundante oración, de abundante servicio si no es acompañada de oración, ¿no? Nosotros tenemos que entender la necesidad de la vida de oración, tenemos que entender que esa es vital para el cristiano. ¿Por qué es vital? Porque es su conexión con Dios. Entonces, donde él puede entrar en los secretos de Dios, en lo oculto de Dios y saber los misterios de Dios y poder transmitírselos a los demás. ¿No? Veo que en lo secular uno para entender y conocer el corazón de su amado o de su amada tiene que tener comunión con él. ¿Vio? Tiene que tener comunión con él, tiene que estar con él, tiene que hablar con él, tiene que vivir con él. ¿Vio? Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer de la misma manera. Tenemos que vivir en comunión con nuestro amado, tenemos que estar con él, caminar con él, hablar con él todo el tiempo. ¿Vio? Todo el tiempo, y todo el tiempo nosotros estamos orando, todo el tiempo estamos hablando con el Señor. Pero es diferente es cuando nosotros nos humillamos delante de Él, como veíamos el programa pasado. Diferente es cuando nosotros doblamos nuestras rodillas delante de nuestro Señor, delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y buscamos su rostro. ¿Vio? Porque la palabra dice en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías, dice 33:3, dice, clama a mí, dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Vio? Pero si no hay ese clamor, ese desespero por encontrar la presencia de Dios, ¿vio? Por encontrarse con el Señor. Dice que había una mujer, perdón, que estaba enferma de flujo de sangre, ¿vio? Y escuchó que el Señor pasaba por la ciudad donde ella estaba. Vamos a buscar ese pasaje, hermanos amados, allí. Y dice que ella escuchó que el Señor pasaba por ahí. Y ella exclamó, no recuerdo bien si era la mujer que estaba enferma de flujo de sangre o el ciego. No, el ciego era. Y dice que él escuchó y dice que él dijo, el Señor, hijo de David, dice, ten misericordia de mí, dice. Dios, ten misericordia de mí. Y como el Señor no le escuchaba, gritaba más fuerte.
como estaba lejos, gritaba más fuerte. Digo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y otro dice que lo tapaban para que él no gritara, para que él no hablara, para que no se lo escuchara, ¿vio? Y él más clamaba y más clamaba, hasta que el Señor le escuchó. Hasta que el Señor le escuchó. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Amén. Amén. Dice, el Señor les bendiga, hermosa mañana nos da el Señor hoy para poder hablar su palabra. Que el Señor siga bendiciendo a cada uno de los que oyen, ¿no? Gracias al Señor por esta palabra de gracia. Dice Lucas 18:35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Vio? Él clamaba. A él clamaba. ¿Y sabe por qué? Esto me hace acordar al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué Dios se volvió a Israel para libertarlos de la casa de servidumbre de Egipto? Porque hubo un clamor. Porque hubo un clamor. Dice que Dios dio testimonio. Dice, he oído el clamor de mis hijos, dice. He oído el clamor, dice. Y ve y dile, le dijo a Moisés, que he oído su clamor, dice. Y que vendré en su ayuda, en su liberación. Y esta mujer no hablaba así, vio, entre labios. Este hombre, perdón, no hablaba entre labios. Este hombre clamaba, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Vio? Y nosotros tenemos que clamar. Ya no alcanza con orar. Tenemos que clamar. Sí, Señor Jesús. Ya no alcanza con orar. Tenemos que clamar. Y si es necesario que nosotros tengamos que clamar y tengamos que llorar, tenemos que hacerlo. ¿Vio? Habíamos visto la historia de Ana. Dice que era una mujer atribulada de espíritu y ella derramaba lágrimas delante de la presencia de Dios. Y dice que Jehová se acordó de ella. Dice. ¿No? Se acordó de ella. Y dice, al cabo de un año, creo que decía la palabra, dice, el Señor se acordó de ella y Ana tuvo, y Ana dio a luz un hijo, dice. ¿No? Entonces, nosotros no estamos sembrando en tierra infértil, estamos sembrando en tierra fértil. Por eso dice, con esperanza debe de arar el que ara, dice, y el que siembra, dice, con la esperanza de recibir el fruto. Entonces cuando nosotros oramos tenemos que tener la esperanza ahí latente que el Señor es misericordioso y pronto para oír, tardo para airarse, dice la palabra. Alabado sea su nombre. Sí, habíamos dicho. Éxodo 3:7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Vio? No es que escuchó una oración así nomás el Padre. No escuchó una oración, escuchó un clamor. Un clamor, dice, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, dice David. ¿Vio? Y un clamor es un grito de ira, un grito desesperado, porque tiene sed, dice, y no tiene con qué saciar su sed. ¿Vio? No tiene con qué saciar su sed, entonces él clama, brama, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma Amén, mía. gloria a Dios. ¿Vio? Entonces nosotros queremos ser saciados. Sí. Nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Vio? Y no lo tome esto como que yo lo estoy exhortando, hermano. La palabra vino primero para mí. Sí. Porque Amén, como yo le gloria a Dios. decía el programa pasado, mucho tiempo hemos dejado la vida de oración por vivir por la fe. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que entonces no tenemos que vivir por la fe? No. Yo no le estoy diciendo que no tiene que vivir por la fe. Usted tiene que vivir por la fe al igual que yo. ¿Qué es la fe? Creer lo que Dios dice en su palabra. Amén. Pero también tiene que ir acompañado por la oración. ¿Vio? Tenemos que acompañar, dice, añadí a la fe virtud. ¿Vio? Entonces tenemos que añadir, no le tenemos que restar, tenemos que añadirle y tenemos que descubrir lo que produce.
Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pero en el último versículo, en el 11, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Vio? Qué Amén. maravilloso. Gloria a Dios, Aleluya, gracias gloria a Dios. Jesús. ¿Vio? Entonces nosotros no creemos en un Dios que nos va a dejar allí tirados, sino que creemos en el único y sabio Dios, un Dios verdadero, en el único Dios verdadero. Aquel que dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Vio? Pero usted me dirá, sí, pero al Señor Jesús lo abandonó. Sí, pero nosotros tenemos que ver dónde lo abandonó. ¿Dónde lo abandonó? Porque el Señor también clamó y al Padre no le escuchó. ¿Vio? Pero ¿cuándo le abandonó el Padre? Cuando Él estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y cuando el Padre miraba a su Hijo, lo único que veía era el pecado en su expresión máxima. Por eso el Señor exclamó y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Vio? Y David escribiendo allá en el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué está tan lejos de mí tu salvación? Te clamo de día y te clamo de noche y no hay quien responda, dice. ¿Vio? Pero después él reconoció, dice, pero tú eres santo. Amén, gloria a Tú que habitas Dios. en la alabanza de tu pueblo. Gracias ¿Vio? Jesús. ¿Vio? Pero él exclamó ahí cuando estaba en la cruz cargando el pecado de toda la humanidad. ¿Vio? Pero cuando él clamó en el Getsemaní, diciendo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, la respuesta que el Señor tuvo no fue que le corrió la copa, no fue que le quitó el castigo, sino que dice que vinieron ángeles y le servían y lo fortalecieron. ¿Vio? Eso es lo maravilloso. Y eso es lo que pensamos a veces, que vamos a clamar y Dios nos va a sacar de ahí. Sí. Pero Dios, a través de estas angustias, de esas tristezas, Dios nos fortalece. Amén. Y Dios va haciendo en nosotros que la vida de Dios se manifieste. Amén. Es algo maravilloso poder entenderlo. No, Pablo, el apóstol Pablo decía, yo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en prisiones. Él se gozaba en todo eso, porque ahí se podía ver en su esplendor la vida de Dios, ¿no? Es Amén. algo tan maravilloso. Fíjese qué maravilloso, amados hermanos. Gracias, Jesús. Y nosotros tenemos que comprobar. Bueno, lo que hemos comprobado no tenemos que comprobar, tenemos que volver. Por eso en Jeremías dice la palabra del Señor, dice, paraos por los caminos, dice, ¿vio? Y preguntad por las sendas antiguas, cuál haya sido el buen camino, dice. ¿Vio? Y nosotros hemos pasado por ahí, pero nos hemos desviado. Hemos dejado la comunión con el Señor, hemos olvidado lo que la comunión con el Señor produjo en nuestras vidas. Señor ¿No? Jesús. Dice que Moisés subió al monte a recibir la ley y estuvo en el monte 50 días, 40 días, vamos a buscarlo, ¿vio? Para no decir un número errado. La ley. Sí. Y dice que él fue allá. ¿Y sabe qué estuvo haciendo Moisés allá? Dice que él estuvo escuchando las palabras de Dios, estuvo hablando con Dios. Pero cuando Moisés descendió del monte, dice que el pueblo no podía fijar sus ojos en el rostro de Moisés por la gloria que estaba en él. ¿Vio? Y uno ve la figura nomás y uno dice, tenía su rostro iluminado. Pero la palabra va más allá. Ese iluminar del rostro de Moisés en nosotros, ¿qué tiene que ver? Que mientras más comunión nosotros tengamos con el Señor, más luminares seremos en este mundo. Más podremos iluminar a otro. ¿Con qué lo vamos a iluminar? Con la vida de Dios que se va manifestando. Esa era la gloria que se veía en el rostro de Moisés. Era el resultado de su comunión con Dios. Bueno, cuando nosotros mantengamos esa comunión con Dios hasta el final, mientras que la mantengamos se va a ver esa gloria. Amén. ¿Cuándo se va a ver esa gloria? En todo momento. ¿Vio? En todo momento se va a ver esa gloria. ¿Te acuerdas cuando nosotros íbamos caminando por la calle? Íbamos de compra, no le estoy diciendo que íbamos a la iglesia, íbamos de compra y la gente nos paraba y nos decía, nosotros queremos lo que ustedes tienen. Ustedes son cristianos, no pueden orar por nosotros porque estamos pasando por cada situación. ¿Vio? ¿Y por qué pasaba eso?
¿Por qué pasaba eso? Porque la gloria de Dios se veía en nosotros. ¿Por qué se veía la gloria de Dios en nosotros? Porque manteníamos una comunión íntima con el Señor Amén. todos los días. Ahora, ¿qué pasó cuando nosotros dejamos la comunión con el Señor? Se empezó a ver la carne. Y cuando se empezó a ver la carne, la gente que tenía necesidad se alejó. ¿Quién se empezó a acercar a nosotros? Los carnales. ¿Vio? ¿Y qué provecho teníamos nosotros de los carnales? Ninguno. ¿Vio? No teníamos. Al contrario, terminábamos en la misma situación que ellos. ¿Vio? Y eso no nos produjo a nosotros ningún beneficio ni le trajo gloria al Señor. ¿Sí? Éxodo 34:27 dice: Y Jehová dijo a Moisés: Escribe tú las palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió Aleluya. pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. No sabía. Es otra cosa maravillosa que él no sabía, otro lo veía, ¿Vio? ¿no? Qué maravilloso. Y Aarón y los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló. Mm, Después se acercaron todos los hijos de Israel, los cuales mandó todo lo que Jehová había dicho en el monte Sinaí. ¿Vio? Entonces, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. ¿Vio? Porque cuando venía Moisés de delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo de allí los hijos de Israel lo que era, le daban los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veía que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar hablar con con Dios. Dios. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Era resplandeciente su rostro. ¿Vio? No era que él se había puesto un maquillaje, resplandecía la gloria que él había podido recibir de Dios al haber estado en comunión con Dios. Y nosotros queremos esa gloria. No la queremos, ya la tenemos, pero lo que pasa es que nosotros hemos dejado de transmitir ese resplandor porque no nos mantenemos en esa comunión con la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es Cristo. Amén, Y Cristo está en amén, nosotros. Jesús, sí, ¿Vio? Y Señor. hemos dejado de tener esa comunión. Por eso la gente se nos aleja y se nos acercan los carnales. ¿Vio? Se nos acercan los carnales vienen y a los chistes están con nosotros. Y nosotros nos reímos con ellos. Mm, ¿Vio? en lugar de Pero después reprender. cuando ellos se van, nosotros nos sentimos vacíos y nos Mm, sentimos inútiles en cuanto al servicio a Dios. ¿Vio? Porque después nos damos cuenta, ¿qué estuve haciendo? En lugar de atraerlo hacia el Señor, me mm, fui con Él. ¿Vio? Pero ¿y dónde está la falla? Entonces nos empezamos a examinar, como hablaba el pastor ayer y estuvo hablando estos días. Examinaos a vosotros mismos, dice, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos si Cristo está en vosotros. A no ser que esté reprobado. Entonces nosotros nos examinamos y ¿dónde está la falla? ¿En qué hemos dejado la comunión con el Señor? ¿Vio? Dice que había 2 mujeres en Jerusalén. Y hablando acerca de esto de Obodia y Sinti, que una era la vida de servicio y la otra la vida de oración. Pero hay un momento para cada cosa. Hay un momento para cada cosa. Y había 2 mujeres en Israel. Y el Señor fue a la casa de estas 2 mujeres y encontró que una estaba muy ocupada. mm, Muy ocupada. Y la otra, dice, vino y se arrodilló, se postró a los pies del Señor. Y ahí se mm. quedó escuchando las palabras del Amén. Señor. Ahí se escuchó, vio, se quedó escuchando las palabras del Señor. Y la que estaba muy inquieta y exhortaba a la que estaba ahí escuchando las palabras del Señor porque Mm, había mucho trabajo para hacer. Pero el Señor le dijo, esta ha escogido la mejor parte, porque amén. en ese momento era el momento donde se tenía que tener comunión con el Señor. ¿Vio? Y muchas veces por causa del servicio, nosotros olvidamos la comunión con el Señor. Y lo que sostiene el servicio es nuestra comunión con el Señor. No sostiene a la comunión con el Señor el servicio. Como hablábamos ayer en la reunión, hoy compartía con los hermanos, muchas veces hemos ido a visitar, a predicar, hemos ido a visitar otras iglesias sin oración. Y no fuimos usados por el Señor. Fue nuestra propia sabiduría la que salió de nuestra boca. Y no produjo nada.
Pero cuando el Señor nos mandó y tuvimos esa comunión con el Señor, no hizo necesaria la multitud de palabras. Tal vez con un pequeño citar de la palabra y dejarnos conducir por la vida de Dios, eso fue suficiente para que los hermanos pudieran recibir la dirección de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque habíamos tenido comunión con el Señor antes. Habíamos entrado en la cámara secreta con el Señor. Sí. Lucas 10:38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Solo una cosa es necesaria. Era necesaria en ese momento. ¿Vio? Porque si no, después está la otra parte donde nosotros, nos escondemos, a veces religiosamente, detrás de la oración y no queremos servir. ¿Vio? Pero en este momento, era necesario que ellos estuvieran ahí atentos al Señor. Pero esto me hace acordar que una vez un pastor dice, yo fui de visita a un anexo que yo tenía en una iglesia, dice, y estaba ahí sentado esperando que los hermanos vengan y me hagan preguntas. Yo, había él logrado formar la iglesia, había logrado establecer filiales, y él estaba esperando que los hermanos vengan y le pregunten, pastor, denos algún consejo de la palabra de Dios. No, pero los hermanos estaban ocupados en otras cosas. Y así como el pastor llegó y se sentó, así se levantó y se fue. ¿Vio? Y los hermanos, pero nosotros estábamos ocupados en servicios, sí, pero ese era el tiempo, ese era el momento donde el siervo de Dios llegó a ese lugar y teníamos que estar con él. ¿Por qué? Porque el Señor vino. ¿Vio? Cuando el siervo de Dios viene es porque el Señor viene. Y aquí el Señor vino a la casa de estas dos mujeres, entró a la aldea y vino a la casa de estas dos mujeres, y Marta estaba ocupada. Estoy sirviendo al Señor. Sí, sí, pero en este momento el Señor vino para tener comunión con Él. Y mientras usted está sirviendo, mientras usted está en los quehaceres, es difícil. Usted fíjese, ¿cómo puede usted tener comunión con su esposo o con su esposa mientras que está ocupado haciendo otras cosas? ¿Por qué? ¿Y qué? ¿No se puede, hermano? No, porque su esposo le demanda a usted o su esposa le demanda a usted una completa atención. ¿Y qué clase de comunión puede tener usted si no le da una completa atención? Bueno, al Señor lo mismo. Al Señor lo mismo. Yo no puedo estar ahí en la comunión con el Señor mientras voy a estar haciendo otra cosa. Porque no quiere decir que no vaya a tener, porque es como el pastor decía, no, uno puede estar orando haciendo muchas cosas, pero comunión, una comunión íntima. Usted tiene que dejarlo todo para tener esa comunión íntima. Tiene que dejarlo todo. Aún los pensamientos, los sentimientos, todo tiene que dejar de lado. Porque está el Señor. ¿Vio? Y tiene que tener esa comunión con el Señor. El Señor nos llama para que nosotros le alabemos, le adoremos en ese momento. Tal vez el Señor nos quebranta, nos hace entender tantas cosas que nosotros buscamos entender y no podemos entender. Y ese es el momento. ¿Vio? Ese es el momento. ¿Vio? Fíjese que la Sulamita pasó por algo similar. Aunque la Sulamita le dejó ir. Le dejó ir. Ella cometió el error de dejarle ir al Señor. Dice que el Señor golpeó la puerta para tener comunión con ella. Ahí en el libro de Cantares. Alabado sea su nombre. Pero esta no fue por causa del servicio, fue por causa del padecimiento que le dejó ir. En el libro de Cantares. En el 5. 2. Yo dormí. No, ahí donde dice... Ah, sí. Perdón, hermano. Cantares 5:2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Gracias, Jesús. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía.
porque mi cabeza está llena de rocío, mi cabello de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Me he lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pues mi amado se había ido, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. ¿Vio? El Señor quiere tener comunión con nosotros. A veces nosotros estamos manifestando una vida de servicio y esa vida de servicio muchas veces trae sufrimiento. ¿Vio? Trae La sufrimiento. vida de servicio y el sufrimiento van de la mano. Claro, van juntas, van juntas. Y entonces, porque ella dice, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? Se desnudó de su ropa. ¿Vio? ¿Cómo me he de vestir? Dice. He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Y eso es porque estaba descalza. ¿Vio? Porque si hubiera estado calzada no se hubieran ensuciado los pies. Ahora, ¿cuál es el calzado que nosotros, que el Señor nos proveyó a nosotros? Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Vio? Vestidos del Señor Jesucristo, dice. Y ella se desnudó. ¿Qué veía? ¿Qué se veía cuando ella se desnudó? Se veía su carne. ¿Vio? Y la carne, ¿qué es lo primero que ve? El sufrimiento. La carne no ve el servicio, la carne ve el sufrimiento. El espíritu ve el servicio y el sufrimiento se lo deja al Señor, pero la carne ve el sufrimiento. Por eso dice, me he desnudado mi ropa, ¿cómo me he de vestir? Me he lavado mis pies, ¿cómo lo he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla. El Señor estaba buscando comunión con ella. Estaba buscando comunión con ella. Quería tener comunión con ella. ¿Vio? Metió la mano por su ventanilla, por la ventanilla, dice. Y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y sí, así pasa, viene la palabra y nosotros nos conmovemos, pero estamos desnudados de nuestra ropa espiritual y estamos dejando que nuestra carne se vea, entonces se conmueve nuestro corazón, pero no es suficiente. No es suficiente, porque si estuviéramos vestidos y calzados, se conmovería nuestro corazón y le abriríamos al amado. Y ahí nomás tenemos comunión con él. Pero no es suficiente con que se conmueva el corazón. Tendríamos que haber estado vestidos, pero nos hemos desnudado a causa de lo que después dice, ¿vio? Y dejamos que se vea la carne. Y la carne nunca nos va a llevar a la comunión con el Señor. La carne nos aleja de la comunión con el Señor. Pídale usted a la carne que se arrodille a orar. No, la carne. O espere usted que la carne lo lleve a orar. Nunca lo va a llevar a orar la carne. Nunca lo va a llevar al culto la carne. Todo lo contrario. ¿Vio? Al contrario, lo va a llevar a los vicios, lo va a llevar al mundo, lo va a llevar a todas esas cosas. ¿Vio? Entonces dice, me he desnudado de mi ropa. Dice, ¿cómo me he de vestir? Me he lavado mis pies, ¿cómo lo he de ensuciar? Pero aún así, el amado quería producir algo en ella. Alguna reacción quería él producir. Dice, mi amado metió su mano por la ventanilla, dice, y mi corazón se conmovió dentro de mí, pero no fue él. ¿Vio? Se levantó, pero no se vistió, se levantó. Dice, se levantó, me levanté, dice, para abrir a mi amado, y ahí pasó algo más, que la carne le llevó a ver. ¿Vio? Se levantó, dice, me levanté, dice, para abrir a mi amado, dice, y mis manos gotearon mirra. Y la mirra habla del sufrimiento, del padecimiento que nosotros tenemos por servir al Señor. ¿Vio? El padecimiento que nosotros tenemos por servir al Señor. Y mi amado dice, mi mano gotearon mirra y mis dedos mirra, dice, que corría sobre la manecilla del cerrojo. Y ella se detuvo a mirar la mirra. Se detuvo a mirar el sufrimiento. Claro, cuando uno está en la carne, yo, no le digo que cuando uno está en la carne cometiendo un pecado. Cuando uno está en comunión con el Señor, no anda en el Espíritu, está en la carne. Y en la carne no es necesariamente para pecar, solamente para darle lugar al pensamiento que lo alejan de la comunión con Dios. Entonces, cuando ella tuvo en la carne, dice, sus manos gotearon mirra. Empezó a ver el sufrimiento que le producía el servir al Señor. ¿Pero el sufrimiento para quién? Para la carne.
para la carne. La carne sufre para servir al Señor. Por eso nosotros estamos llamados a vivir en el Espíritu. Para el Espíritu es un gozo. ¿Vio? Y entonces dice, y mi dedo gotearon mirra, y mi mano goteó mirra, dice. Dice, ¿vio? Que corría sobre la manecilla del cerrojo. Y yo abría a mi amado, pero mi amado ya se había ido. El amado quería tener comunión, él sabía el padecimiento que ella estaba sufriendo por manifestar la vida de Dios, por dejar ver el carácter de Dios a través de su vida. Y quería tener comunión con ella para poder consolarla, para poder alentarla, para poder fortalecerla, pero ella se quedó mirando la mirra que goteaba de sus manos. Y tras mirar la mirra que goteaba de sus manos, dejó que el amado se vaya. Dejó que el amado se vaya. Y así es con nuestras vidas, cuando nosotros estamos ahí mirando el padecimiento, el sufrimiento, y el Señor no, vamos a ponerlo así, no pierde tiempo con nosotros, va y busca a otro que a pesar del sufrimiento está queriendo tener comunión con Él para poderse fortalecer. Entonces va ahí el Señor. ¿No? Entonces va ahí el Señor. Y ella salió, y usted puede seguir leyendo ahí en el libro de Cantares, y ella salió y corrió por la ciudad y buscó por todos lados, pero no lo encontró. Me golpearon, me hirieron, me ¿Vio? quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. ¿Vio? Le quitaron su manto. ¿Quién le quitó el manto? Los guardas de los muros. Y eso habla de los falsos obreros. ¿Vio? Los falsos obreros, porque ya dejó la comunión con el Señor, cayó en la mano de los falsos obreros. Y dice que le quitaron su manto. Y dice que nosotros fuimos, dice que del Señor mismo, pero también nos influye a nosotros, dice, se vistió de justicia como de manto. Entonces le desnudaron de la justicia de Dios. No, vos sos un pecador. No, pero yo puedo tener comunión con Dios. No, ¿qué comunión vas a tener con Dios si vos sos un pecador? Mira cómo estás. ¿No ve que lo que se ve de vos es la carne? Y sí, porque se desnudó de su ropa. Se desnudó de la vestidura espiritual que Dios le dio. ¿Qué vas a hacer un hijo de Dios vos? ¿Qué comunión podés tener vos con Dios si mira, lo único que estás haciendo es andar mostrando la carne por todos lados? ¿Vio? Y eso es porque hemos dejado la comunión con el Señor. Hemos quitado la vista del Señor. Por eso da la exhortación en el libro de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Vio? Ah, sí, bueno, pero eso es fácil cuando todo va bien, hermano, y cuando todo va mal. Y bueno, tiene que seguir leyendo ahí en el libro de Hebreo, porque también está el ejemplo para nosotros en nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí mismo termina ese versículo y nos da el ejemplo del Señor. ¿Vio? Ahí en el libro de Hebreo, capítulo 4. Usted no sabe los padecimientos que yo tengo y usted me dice que tengo que poner los ojos en Jesús, que tengo que mantener la comunión con el Señor. Usted no sabe lo que está diciendo. Sí, sé lo que estoy diciendo, hermano, porque también lo he comprobado, también he pasado por ahí. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor. No, 4:12 no es 12, capítulo 12. Podemos leer desde el 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Vio? Menospreció la mirra. ¿Vio? Menospreció la mirra, menospreció el oprobio, la vergüenza, el sufrimiento. Él lo menospreció. ¿Por qué? Porque había un gozo puesto delante de él. Había un gozo. ¿Cuál era el gozo? Nosotros éramos el gozo. ¿Vio? Nosotros éramos el gozo. Lo que él iba a ganar a través de su padecimiento, de su sufrimiento. ¿Vio? La iglesia era el gozo. Su cuerpo era el gozo. Dice, por tanto, nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Vio? Entonces muchos hermanos leen esta palabra y dice, ¿ve que soy un pecador? No, no, está diciendo que del pecado que usted tiene, dice que lo asedia, quiere decir que lo persigue. ¿Vio? Lo persigue, el pecado lo persigue, pero déjeme
Nunca lo va a poder alcanzar el pecado. ¿Por qué no nos puede alcanzar? Porque en nosotros está la sangre de Cristo. ¿Vio? Y porque nosotros fuimos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Amén, Jesús. gloria a Dios. Entonces dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro, dice, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, dice, que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que nosotros tenemos que correr. ¿Vio? Yo no sé si usted sabía, pero ahora se está enterando. Hay una carrera que nosotros tenemos que correr. Y ya hemos dejado el punto de partida. ¿Cuál fue el punto de partida? El libro de Romanos. El libro de Romanos fue el punto de partida. ¿Por qué fue el libro de Romanos? Porque ahí se nos capacitó para poder empezar a correr esta carrera. ¿Vio? Y entonces empezamos a correr. Y en la carrera hay muchos obstáculos. Ya estamos viendo uno. ¿Cuál es uno de los obstáculos? La necesidad de la oración y que nosotros habíamos dejado. ¿Vio? ¿Y por qué no podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante? Y porque habíamos dejado la vida de oración, la vida de dependencia de Dios. ¿Vio? Habíamos dejado la vida de oración, entonces era pesado correr la carrera. Pero ahora dependemos de Dios y Dios nos da su alivio, su empujón, por así decirlo, y entonces ya no está pesado. Ya el Señor nos ayuda ya. ¿Vio? Ya el Señor nos ayuda a correr la carrera. Entonces dice, ¿y cuál es la manera que el Señor nos ayuda? Y nos lleva a que pongamos los ojos en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo, y nos muestra el ejemplo. Él también tuvo que correr una carrera. ¿Cuál fue la carrera que él corrió? ¿Cuál fue el premio del supremo llamamiento para él? El premio del supremo llamamiento para él fuimos nosotros. Porque cuando él nos salvó a nosotros por medio de su sangre, por medio de la redención, él ganó, vamos a ponerlo así, él ganó su corona. Porque la corona del Señor somos nosotros. ¿Vio? Él ganó su corona. Entonces él ya está disfrutando de lo que él alcanzó. ¿Vio? De una forma, vamos a ponerlo así, de una forma provisional. Porque literal él va a poner a sus enemigos debajo de sus pies cuando venga en su reino con su santa decena de millares, como dice en el libro de Judas. ¿Vio? Y él va a poner a sus enemigos debajo de sus pies y entonces va a reinar sobre todo. Él va a ser cabeza de todo. Solamente lo único que no va a estar sujeto a él, que es a lo que él va a estar sujeto, es el Padre. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que ver, él también corrió la carrera. ¿Qué carrera? Y él corrió una carrera, podríamos decir, superior a la que nosotros estamos corriendo. ¿Por qué? Porque él padeció hasta la sangre. Y nosotros. Y dice la palabra del Señor, y vosotros no habéis padecido hasta la sangre. Ahí mismo, el versículo que sigue. Alabado sea su nombre, porque dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire la recompensa que él tuvo. Mire lo que la recompensa que tuvo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ya no habla a nosotros. Amén. Ve que se presenta el Señor como ejemplo, dice, Gracias, para que Jesús. vuestro ánimo, dice, Gracias, ¿por qué Señor. no? ¿Por qué me habla así el Señor? ¿Qué autoridad tiene el Señor? Y que Él pasó primero. Él pasó primero. No solamente que Él pasó primero, sino que Él venció. ¿Vio? Así que ahora nosotros descansamos en la victoria que Él obtuvo. Amén, gloria a Dios. Amén, ¿Vio? gracias, Y Él Jesús. venció. ¿Vio? Gracias, mi Jesús. Como dice, y esto me hace acordar a lo que dice, ¿y quién tiene la autoridad, dice, de abrir los libros y de desatar los sellos? Dice, y Juan lloraba mucho, dice, porque no encontraba en el cielo ninguno digno. ¿Vio? Pero vino uno y le dijo, no llore, dice, porque he aquí el cordero, dice, el cordero, dice, dice, este que es del linaje de David, dice, este es digno, dice, de desatar los rollos y de abrir los sellos, dice, no llores, dice. Y este fue digno. Nuestro amado Señor Jesucristo fue digno. ¿Por qué fue digno? Porque Él padeció hasta la sangre. Porque Él derramó su sangre por nosotros. ¿Vio? Y nosotros entonces no tenemos comunión con cualquiera. Tenemos comunión con aquel que derramó su sangre por nosotros. Con aquel que nos justificó. Amén. Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro
escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, Aleluya, gloria a la Dios. raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Vio? Amén. Gracias, ¿Vio? Jesús. Hay uno que ha vencido. Gloria a Dios. Y, Gloria a Dios. y mire, y ahí no termina todo. Dice la palabra que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. ¿Vio? Pero todo Gracias, esto, hermano, Jesús. ¿cómo se sostiene? Se sostiene por una vida de oración y una vida de servicio. Pero las dos cosas van juntas. Podemos abundar en oración, pero si no tenemos vida de servicio, no sirve de nada. Podemos abundar en vida de servicio, pero si no la es acompañada por oración, tampoco sirve. Por eso dice el apóstol Pablo, le decía a estas dos mujeres, dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Y como le compartía en otra versión, dice a Evodia: En el nombre del Señor, para que el nombre de Jesús sea exaltado. amén. ¿Vio? Esto es para que el nombre del Señor sea exaltado. Es para que el Señor pueda manifestar su poder. Y entonces estábamos leyendo acá en Hebreos capítulo 12, dice la palabra del Señor, dice: y considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta de brillar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Vio? Todavía no hemos resistido hasta la sangre. Él sí. Él sí. Él sí. ¿Vio? Por eso Él es el ejemplo a seguir en todo, hermano. ¿Vio? Él es el ejemplo a seguir en todo. Pero volviendo allí al libro de Filipenses, alabado sea su nombre, en capítulo 4, fíjese lo que dice la palabra: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Vio? Que sean de un mismo sentir. ¿Vio? Tienen que ir juntas. La oración y la vida de servicio tienen que ir juntas. Porque una es la que sostiene a la otra. ¿Vio? Una es la que sostiene a la otra. Porque si no va a llegar el fin de nuestra carrera, nosotros vamos a mirar y vamos a mirar la abundancia de vida de servicio que hemos tenido y le vamos a ir al Señor y le vamos a decir: Señor, en tu nombre hemos hecho esto y hemos hecho lo otro y hemos hecho lo otro y lo otro. Y ahora entiendo por qué el Señor exclama como exclama. ¿Y sabe cuál le va a ser la exclamación del Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. ¿Y sabe por qué exclama eso en el Señor? Una interpretación, hermano. Exclama eso porque no hemos tenido una comunión con Él para poder lograr lo otro. Entonces, ¿por qué dice no os conozco? Porque si usted no tiene comunión con una persona, ¿cómo lo puede conocer? ¿Cómo puede conocerlo? ¿Yo? ¿Cómo puede el esposo conocer a la esposa si no convive con ella? ¿Cómo puede la esposa conocer al esposo si no convive con ella? Si no tienen comunión, ¿cómo se van a conocer? Entonces el Señor le dice a este grupo de personas, dice: apartados de mí, hacedores de maldad, dice, porque no os conozco. Pero Señor, hicimos tantas cosas, Señor, abundamos en servicio, en frutos, sí, pero lo hicieron ustedes, porque conmigo no lo hicieron. No buscaron una comunión conmigo para que yo los guíe a ustedes y su obra sea acompañada por medio de la oración y traiga y produzca lo que yo buscaba que produzcan ustedes, que es la manifestación de la vida de Dios. Sí, Señor, pero mirá, no hicimos una pavada, hicimos, no sé, creamos hospitales, levantamos muertos, fuimos a las viudas, a los huérfanos. Sí, pero ¿y en qué momento de todas esas acciones que vos hiciste tuviste comunión conmigo para que yo te acompañe en ese servicio? Y no, Señor, estaba muy ocupado. Bueno, apartado de mí, hacedores de maldades.
¿Por qué le dice hacedores de maldad? Porque lo que ellos hicieron no lo hicieron para alcanzar la misericordia y el favor de Dios. Lo hicieron para ellos ser reconocidos, vistos de los hombres. ¿Yo? Entonces el Señor dice, no os conozco. Mientras hablabas pensaba en un matrimonio que nos visitó, ¿no? Y que estaban muy mal. Y ella decía, pero pasa que él no está nunca. Y él decía, bueno, pero él tiene todo, pero ella tiene todo lo que necesita. Claro, y la veía una vez por semana, porque él trabajaba toda la semana, ¿no? Y así con el Señor también, ¿no? Así es. Entonces nosotros tenemos que ver esta necesidad. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿no? Teníamos, ¿cuántos minutos? Y ahora 3 minutos. Y el apóstol Pablo dijo, ruego a Obodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. ¿Vio? Usted quiere servir al Señor, pero tiene que empezar por lo primero. ¿Vio? Yo quiero servir al Señor. Yo quiero que el Señor me use, pero tengo que empezar por lo primero. ¿Y qué es lo primero? Dice, ruego a Obodia, vida de oración, y a Sintique, vida de servicio, que sean de un mismo sentir. Si no tenemos una vida de oración, una vida de comunión con el Padre, por más vida de servicio que tengamos, no sirve, hermano. No sirve. No sirve para agradar a Dios. Lo que a Dios le agrada es que manifestemos las dos cosas juntas. El Señor bendiga su vida, hermano. Hasta aquí me ha dado el Señor. No sé si mi esposa quiere agregar algo más. Y bueno, hasta aquí nos ha dado el Señor, hermano. Y bueno, nos alegramos mucho de poder compartir esta palabra con ustedes. Para nosotros fue de mucha bendición cuando el pastor la compartió este fin de semana. Y ¿sabe cómo fue? Yo lo tomo como cuando el Señor creó al hombre, ¿vio? El hombre dice que él formó al hombre del polvo de la tierra. Pero era un ser inanimado, ¿vio? Hasta que dice que Dios sopló en él y le dio aliento de vida. Y cuando Dios da esta clase de palabra a nosotros, no esta clase de palabra, cuando Dios no habla la palabra, porque dice la palabra que toda la palabra de Dios es útil. Cuando Dios habla su palabra a nuestra vida y nosotros tenemos el oído inclinado a su palabra, es como que viene ese aliento de vida para nosotros y seguimos hacia adelante. Que el Señor bendiga su vida. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos que tú bendiga la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que podamos, Señor, manifestar esta vida de oración y esta vida de servicio, Señor, en unidad, Señor. Señor, que abundemos en estas cosas, porque esto es provechoso, dice tu palabra. Bendice a cada hermano, cada hermana que nos está escuchando, Señor. Líbranos, Señor, de toda esta peste, como lo has hecho hasta ahora, Señor, de todo este virus, Señor. Y bendice a cada uno de nosotros para que no solamente recibamos esta palabra como una enseñanza, sino que podamos llevarla a la vida práctica y podamos descubrir lo que produce. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Al Señor bendiga su vida, hermano. Nos estaremos encontrando el día viernes. De 10 a 11 está el pastor y de 11 a 12 estamos nosotros. El Señor les bendiga, amados.